Minutos, perdóneme Juan Carlos, un segundito, hagamos un alto aquí en el camino porque tenemos en la línea al doctor Mauricio Liscano, el director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Director, buenos días, ¿cómo está? A ver si nos escucha. Yo sé que está ahí, pero no le está llegando la señal. Doctor Liscano. Sí, aló. Buenos días, Gustavo. Es que voy aquí en el carro y no le escuchaba. No se preocupe. Bien, doctor Liscano, ¿cómo está? ¿Cómo han sido las últimas horas? Muy movidas, ¿no? Pues como todos los días. Este es un país muy emocionante y estamos trabajando con todo el cariño. Bueno, estamos hablando desde hace muchas horas sobre las famosas nóminas paralelas que ocupan a tanta gente. Nos contaba más temprano Hernando Herrera que pues la eliminación de muchas de esas contrataciones, cuando han tenido muchos años continuos de servicio al Estado, podría quedar en unas situaciones muy delicadas en el sentido de demostrar que hubo una vinculación laboral más fuerte. ¿Cómo han pensado en manejar esa situación a futuro? Bueno, hay una instrucción muy clara del señor presidente que lo dijo muy claramente, valga la redundancia, en el Consejo de Ministros, y lo digo, inclusive lo manifestó en Twitter el día de ayer, que él le da una orden a todo el gobierno, incluyéndome, en la que va a existir una reducción no solamente en las nóminas paralelas, sino en la nómina en general del Estado, en los gastos superfluos, superficiales, suntuosos, que no se necesitan. En el caso de la nómina paralela, pues significa todos estos contratistas hoy que son corbatas, que no trabajan, o que con la pandemia ya se relajaron y simplemente van y cobran el sueldo, o que duplican funciones de funcionarios públicos que están en planta y ellos mismos hacen exactamente lo mismo, o personas que tienen 5, 10, 20 contratos con el Estado en diferentes entidades y que nadie entiende cómo cumplen. Es decir, allí hay todo un desgreño administrativo que le cuesta al Estado y que el presidente quiere enviar muy fuertemente a todos los colombianos un mensaje de austeridad. Bueno, la caridad comienza por casa y por eso le pregunto, en Presidencia de la República, ¿usted estima que el recorte va a ser en qué porcentaje? Exactamente, el ejemplo empieza por casa. Pues en primer lugar, en consejerías, que son más o menos 12 consejerías que tenemos en este momento, todas de ellas con sueldo ministerial, con asesores de sueldo de ministros, con camionetas blindadas y conductores, con asesores y con toda la parafernalia que habían creado alrededor de estas altas consejerías, que son millonarias. En los costos, pues vamos a hacer un recorte alrededor del 70%, es decir, de 12 vamos a quedar más o menos en 4, de las cuales muchas de ellas son por ley, el alto comisionado, y otras que se necesitan para cumplir las funciones transversales del gobierno, como la de la juventud o la de las regiones, porque no se puede perder el contacto con las regiones. Eso es lo que tiene que ver con altas consejerías y todo su equipo interior, que es muy grande. Y fuera de eso, tenemos en este momento 130 vacantes, de las cuales vamos a congelar la nómina, es decir, no las vamos a proveer en un número más o menos de 120 vacantes, solo vamos a proveer 10 por necesidades del servicio. El resto serán seguramente gente que sale y entra de manera paulatina cuando se necesite, después de la evaluación de cada uno de ellos. Y viene, digamos, un recorte cuando se termine de hacer la reforma de la presidencia, y más o menos son 700 funcionarios. Nosotros esperamos llegar a un número alrededor de 500 o 450 para darle un ejemplo al país de austeridad de parte del señor presidente. Claro, pero entran también 2 nuevos ministerios, ¿no? Esa es una buena pregunta. Lo primero es que solo hay uno definido en este momento. Es el Ministerio de la Igualdad, que es un compromiso de campaña del señor presidente y de la señora vicepresidenta, sobre todo, que lo ha tenido como una bandera. Pero en el tema del ministerio, pues que se va a crear de la igualdad, no estamos esperando crear una nueva institución con nuevos funcionarios, sino lo que estamos buscando es transformar el DPS. La misma estructura que hoy funciona como DPS va a ser la base de la construcción del ministerio y seguramente se le agregarán otras funciones, pero dentro de mismas entidades del Estado. Doy un ejemplo, el tema de los jóvenes, por ejemplo, que está hoy en Palacio Colombia Joven, que obviamente va a continuar la política de juventud, pues no la vamos a eliminar y mucho menos al responsable de ella, y más en un gobierno que la base son
los jóvenes. Entonces seguramente esto va a pasar a ser parte de ese ministerio, como otras cosas que en su momento anunciaremos. Pero no es una creación de nueva burocracia, sino la transformación de varias entidades del Estado, entre ellas el DPS, que ya tiene su propia burocracia. Pero entonces el Ministerio de Seguridad Ciudadana, del que han hablado tanto, a donde entraría además la policía, ¿está en veremos? Más que está en veremos, es una evaluación que se va a hacer con toda calma. El ministro de Defensa lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que una transformación de este sentido, una institución tan respetada y tan querida por todos como son las fuerzas militares, pues requiere un estudio juicioso, tranquilo, reposado, y él está tomándose su tiempo y me parece bien. Yo creo que él hoy es el líder de esa política y en su momento pues se anunciará. Lo que quiero decir es que no es en este momento no es digamos algo que vaya a pasar en los próximos días, ni es un proyecto de ley que se vaya a presentar hasta que eso realmente no esté verdaderamente pues bien hecho y sobre todo bien concertado para que el país entienda un tipo de decisiones de esta. Eso está en el programa, seguramente llegaremos allá, pero para llegar allá se necesita que muchas personas y hayan muchos acuerdos para que todos estemos tranquilos y de acuerdo con esa decisión. Doctor Lizcano, ¿este gobierno va a cerrar embajadas? Eso es una pregunta para el canciller, yo no lo sabría. Lo que ha dicho el señor canciller de la República es, primero, que se va a privilegiar más la carrera diplomática, para que las decisiones pues sean mucho más técnicas. Lo segundo es que le devolvimos a la Cancillería las funciones de elección y designación de ministros, estaban en el superministerio de Palacio, esa designación y aprobación de ministros no estaba en la Cancillería, sino que estaba en Palacio Nariño. Esta semana con Laura tomamos la decisión de devolverle esas funciones al señor canciller para que la Cancillería opere pues como debe ser, con todas las facultades de elección y designación de embajadores. Yo, en términos ya de embajadas puntuales, o de quién va o quién no va, o si hay recortes o no, pues esa es una información que solo conoce el señor canciller y el señor presidente, si en su momento obviamente se le consultará. Doctor Mauricio, el gobierno va a dictar una directiva presidencial para obligar a que todas las entidades cumplan efectivamente con esa directriz de austeridad y no quede eventualmente de forma discrecional. Yo creo que vamos a ir en ese sentido. Por ahora hay una orden del presidente muy importante que le dan a sus ministros, y obviamente ellos pues tienen que acatar las instrucciones del presidente como todos nosotros. Parte de las decisiones que yo estoy tomando pues son órdenes también del señor presidente. Entonces en ese orden de ideas pues digamos que por ahora hay esa orden, pero obviamente esa orden pues tendrá que materializarse en unos indicadores, en unos KPIs que nos permitan determinar pues que esa orden se esté cumpliendo. Es decir, eso tendrá que tener unos porcentajes de reducción tanto en nómina como en contratistas, y eso obviamente desde la presidencia lo vamos a evaluar, lo vamos a medir y lo vamos a monitorear pues para que las órdenes del presidente se cumplan, que esa es una de las funciones pues, más importantes que tenemos. Doctor Lizcano, verificar que las órdenes del presidente se cumplan. Como siempre, le agradecemos mucho su tiempo para Caracol. Volvemos a hablar dependiendo del nivel del tijeretazo, ¿no? Del filo de la tijera. Así es, ahí les vamos a estar informando. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Mauricio Lizcano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Saldrán los que no trabajan, se quedan los que trabajan, en la política del gobierno.